Bienvenidos a este bellísimo episodio de Hablemos Escritoras con una escritora de libros para niños y jóvenes, Camila Ramos. Yo ya le leí sus cuentos a mis nietas y les encantaron. El Mundo al Revés y Violeta hacen esa intersección entre la poesía y la prosa con unas historias preciosísimas y una ilustración que invita a la lectura. Hoy tenemos el gusto de llegar a ella y de ir hasta Canadá, en donde pudimos entrevistarla en este tour maravilloso que hicimos por Toronto, Ottawa y Montreal. Estoy muy agradecida con Silvia Alfaro, con Antolina Ortiz, con Ingrid Berlanga de la Embajada de México por habernos ayudado a llegar a esta voz tan deliciosa. Camila Ramos es escritora de cuentos ilustrados y poesía, y ha crecido en ese país, en el norte, conservando sus raíces y protegiendo este idioma tan hermoso que tenemos, que es el español. Pónganse cómodos y disfruten de una conversación que seguramente les gustará. Pero además, busquen sus libros. Les van a fascinar a sus chiquitos. Yo soy Adriana Pacheco y comenzamos. Llegamos a Montreal, una ciudad preciosa, en donde, se nota a leguas de verdad el arte, la cultura, se ve esta comunidad en donde además mi francés, que se reduce a 2 palabras, ¿sí? No sirve para nada, pero realmente ha sido muy divertido y estoy muy contenta, muy agradecida con Martín Aval, estoy muy agradecida con Antolina Ortiz, ha sido una gran anfitriona y nos abrieron las puertas de esta embajada, de este consulado de Uruguay en Montreal, y ahí le damos las gracias con todo cariño a la cónsul María Claudia García Moyano. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este viaje. Y hoy tenemos el gusto de sumar a una escritora colombiana, Hablemos Escritoras, pero además una escritora colombiana canadiense, porque realmente llegó muy niña a este país y eso habla de otra experiencia y de otra manera de relacionarse con su idioma y su cultura, o diría yo, con sus idiomas y sus culturas. Bienvenida, Camila Ramos. Gracias por venir a Hablemos Escritoras. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Es un honor para mí participar en este proyecto, hacer parte de las escritoras que se suman a tu trabajo y al de tus colaboradores. Gracias de nuevo por estar acá. No, al contrario. Llegaste muy niña a Canadá. 13 años, en el 13 2002. años. ¿Y qué idiomas hablas? Francés, inglés y español. Qué bien, eres completamente trilingüe, eso es Sí. maravilloso. ¿Cómo es la vida de una colombiana canadiense o de una canadiense colombiana? Bueno, pues creo que todo viene desde muy lejos. De pronto, para ponerte en contexto, te explico. Mi mamá y yo llegamos aquí en el año 2002 como refugiadas. Y bueno, yo era una niña, literalmente, pero ya con un poco más de conciencia, ¿no? De por qué estábamos acá, por qué nos fuimos. Y creo que todo mi proceso de integración en este país se hizo a través de mi mamá. El hecho de que hoy en día yo esté donde estoy, en las buenas condiciones en las que me encuentro y sintiéndome cómoda en este lugar, parte de toda esa buena actitud que ella tuvo. Creo que para los que llegamos niños aquí o ya en la adolescencia, dependiendo de la actitud que tienen tus padres, es como tú te vas a adaptar al final. Mi mamá, si bien el proceso no fue nada fácil, porque no es fácil para nadie, independientemente de cuál sea la razón por la que llegues, ella siempre conservó, fue una persona muy resiliente y muy positiva. Entonces siento que protegió siempre ese mundo para mí y ella me explicaba incluso en los casos más complicados, me decía, estos son solo experiencias que te van a ayudar a sacar, como diríamos, callo. O sea, que te van a dar fuerza, que te van a mostrar cosas y lo importante es siempre voltearlo y encontrar lo positivo en lo negativo. Y fue de esa manera que ella fue construyendo toda nuestra experiencia aquí de integración y de adaptación a este lugar hasta el momento en que yo adopté como si fuera mi hogar y ella también. Para nosotros, Canadá ha sido el país que nos recibió y es un hogar, literalmente. Entonces, pues hoy en día yo pienso que la generación de pronto nuestra, de los que llegamos más niños, siguen teniendo desafíos porque yo creo que a través de las generaciones siempre vamos a tener que trabajar por ganarnos un espacio. Creo que siempre va a ser así. Tal vez la de mi hijo también va a ser así, pero nos ha tocado un trabajo más ameno.
claro. pienso yo, que el que les tocó a nuestros padres. Entonces, para mí hoy en día, creo que como le pasa a muchos, nos sucede un poco este fenómeno de estás aquí y te sientes colombiano, pero vas a tu país y te sientes de afuera. Ujú. Es bastante particular y aún así no podría identificarme como un ciudadano del mundo, porque el cariño que le tengo a estos dos lugares es suficientemente fuerte para decir soy de estos dos lugares. Claro. Qué bonito cómo lo dices. O sea, si eres de dos lugares, pero a la vez le tienes un gran cariño a un país que te recibió Ujú, y que desde niña te ayudó y te dio las oportunidades. Y este tributo a tu madre, que pues no es fácil la no, maternidad. No es fácil la maternidad. Tú ahora acabas de decir que eres madre y bueno, pues ya lo irás viendo con los años porque eres muy joven, ¿verdad? ujú. Que ser madre cuesta y además te da muchas satisfacciones. Eso es maravilloso. Pues felicidades para tu mamá por ese gran trabajo. ¿De qué manera ella también me imagino que te invitó a leer o te invitó a los libros? ¿Cómo entraste a los libros o por dónde vino realmente la lectura? Esto me encanta. De nuevo, esta mujer está al origen de todo. Yo no estaría escribiendo líneas hoy en día si no fuera por ella. Mi mamá en Colombia era profesora Ah, y yo crecí con profesores. Mis fines de semana eran con profesores, todos los días en medio de profesores, los estudios los hizo su maestría y todos estos temas mientras yo era niña, entonces estaba de cabeza en este medio. Y ella desde pequeña, de hecho yo aprendí a leer con 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Pablo Neruda. Neruda. Absurdo, pero Wow. ella me hacía leer de todo. Mismo si yo era una niña, me ponía a leer cosas para adultos y cosas para niños y aprendí mucho de este contraste que mismo si en esa época tal vez no tenía la conciencia de comprender todo lo que estaba leyendo, por ejemplo, con Pablo Neruda, mi oído estaba muy presente en la musicalidad de las palabras, ¿no? Y yo empecé a escribir cuentos muy de niña, escribía los cuentos que escriben los niños, tipo El niño y el perro. Ujú. Y ella se sentaba conmigo y leía el cuento y me decía, ay, pero qué lindo lo que escribiste, cuéntame, ¿y el personaje por qué dice esto? ¿Y tú qué hubieses hecho en su lugar? Y me hacía preguntas abiertas y era una estimulación, pero grandísima. Y además, ella le ponía, cuando era niña, por ejemplo, yo era muy curiosa, me gustaba entender todo lo que pasaba alrededor mío. Y me recuerdo que le hacía una pregunta muy seguida y le decía, mami, ¿por qué las hormiguitas se tocan las antenas cuando se encuentran? Y ella me decía, no sé, pero cuando sea hormiga, te lo voy a decir. Y mi imaginación volaba. Y entonces yo me imaginaba a mi mamá en forma de hormiga con una cara de ella y dije, algún día me lo va a decir cuando se vuelva hormiga. Y creo que el hecho de que ella tenía un espíritu de niña aún muy presente estimuló toda mi parte del amor por la lectura y por la escritura. Yo era un ratón de biblioteca. A mí los fines de semana yo cogía una maletica con un sándwich y me iba a la biblioteca a leerme lo que me encontrara, Wow. desde la historia egipcia, literatura para niños, muchas cosas. Me encanta. Y entonces te metías ahí y tú hacías tu propio mundo, ¿no? Sí, En esa exactamente. biblioteca. Sí. Qué bien, qué bien. Ahorita que dices de las hormiguitas, estoy pensando en algo que vi de tu obra y de tu carrera, que se ha dicho que es una experiencia multisensorial. Ujú. O sea, ¿eso quiere decir que para ti los sentidos son muy importantes en lo que escribes? Totalmente, totalmente. Yo tengo una relación muy interesante con la escritura porque para mí no es solamente sentarme a escribir, sino es una experiencia casi como una meditación, ¿sabes? Cuando yo escribo, cuando yo me siento a escribir, tengo ciertas preferencias a nivel del sonido de las palabras, sobre todo las palabras que llevan una I en el medio. Y a partir de ese sonido en mi mente empieza a desarrollarse como imágenes y yo veo las palabras moverse, las veo en negrilla, en colores, tienen textura, tienen un ritmo. Es algo como tridimensional. Y cuando estoy escribiendo mis cuentos, los siento tan presentes que a veces, por ejemplo, en El mundo al revés, hay una parte donde el niño Juanito conoce a Muñeca, que se encuentra sentada en un arbolito de jazmines. Y cuando yo estaba escribiendo esto, yo de verdad podía sentir el olor del jazmín. Es como si me pudiera apropiar del personaje a tal punto que como lo sentía tan real, era lo que intentaba escribir en el cuento y es lo que yo busco
que mis lectores, tanto adultos como niños, puedan sentirlo también a través de experimentar la historia a través de los sentidos. Claro. Entonces, escribirles a los niños para ti es también como despertar esa experiencia o provocar esa experiencia en ellos, me imagino. Exactamente, exactamente, que ellos ya están en este Claro. tema, Y nos ¿no? llevan toda la ventaja. Sí, Lástima, no, lo hemos perdido, lo perdemos muchos o ujú, muchos no, de adultos, ¿no? exactamente. Bueno, acabas de mencionar precisamente El Mundo al Revés, publicado en el 2024, y está ilustrado por Patricia Carcelén Ujú. Marco. Cuéntanos un poco de este libro, de esta idea también de que tengas un ilustrador que traduce tus palabras en imágenes. El trabajo de edición, de sacar un libro, es bastante complejo, pienso yo, porque cuando tú eres escritor, tu idea está muy clara en tu mente, pero transmitírsela al ilustrador es otra historia, ¿no? Y bueno, cuando llego a la casa editorial, ellos, bueno, te dicen cómo elige qué tipo de dibujos te gustan y de acuerdo a eso te proponen los ilustradores. Cuando yo vi las obras de Patricia, yo dije, es ella quien yo quiero. Y de inmediato, bueno, yo le mando el proyecto con descripciones de qué puntualmente quiero ver en las ilustraciones, qué escenas necesito que sean ilustradas. Y bueno, gracias a Dios, y ella supo entender muy bien también mis ideas y ponerlas y plasmarlas, que es bastante complejo, pienso yo. Sobre todo en el libro del mundo al revés, que es una cosa completamente loca. Y lo hizo muy bien. Bueno, y es algo que me parece muy interesante porque a veces la edición de la ilustración o la ilustradora todavía enriquece más la imaginación del autor, ¿no? Al ver más detalle, dice, ah, claro, sí yo lo había visto así, pero ella pudo localizar esos lugares y esos espacios, esos colores, estos detalles que a lo mejor yo con palabras no podía describirlos. ¿Te pasó algo así? Sí, y sabes también que descubrí en este proceso y me pareció sumamente interesante que también hay una historia nueva que se cuenta con las ilustraciones. Y como escritor, tienes que hacer un duelo también en que tal vez no sea al 100% lo que tú esperabas ver. Es como si hubieran dos historias que van conjuntas en el mismo libro. Y de hecho me parece, es interesante porque a veces, por ejemplo, cuando yo tomo un libro para contarle a mi niño de 3 años, a veces tal vez no leo ni siquiera la historia completa que está en el libro, sino las imágenes y hay una Claro, nueva historia que nace. Y es ahí donde me claro, parece que es lo lindo en la literatura infantil, claro. que se presta a todas esas posibilidades, tanto como la ilustradora tiene una historia por contar, que el escritor tiene una historia por contar. Claro, claro. Ahora, estoy viendo en tu libro Violeta, estás repitiendo editorial, es Mr. Ujú, Momo, ujú. ¿no? Que además, bueno, recuerden de este maravilloso libro alemán Momo, que no sé si tenga alguna relación con el nombre de la editorial, que fue un cuento que marcó la literatura en alemán durante mucho tiempo y se ha traducido a muchísimos, muchísimos idiomas. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es llegar a una casa editorial que acoge tus libros y que empiezas a publicar uno y otro con ellos? Bueno, en un principio, dar el paso de publicar no es algo fácil. Yo siempre fui muy reservada con mis escritos. Tengo un blog que antes compartía solo con mis amigos y familia. Creo que muchos sufrimos de una inseguridad al principio, cuando empezamos a escribir y no sabemos cómo será que va a gustar, no va a gustar. Y no me atrevía tampoco a mandarlo a una casa editorial porque no sabía si iba a ser acogido o no. Cuando nace mi niño, empecé a pensar que quería tal vez que mi hijo algún día viera mis libros y se sintiera orgulloso de decir, mi mamá escribió este libro para mí. Mm. Entonces saqué mi valor y dije, voy a mandarlo, no pierdo nada. Lo peor que puede pasar es que me digan que no y está muy bien. Entonces empecé a hacer la búsqueda de las editoriales, a ver, a leer sus catálogos, sus misiones, a ver cuál se asemejaba más a lo que yo busco. Y encontré Mr. Momo, me llamó mucho la atención y me puse en contacto con ellos. Y así fue como empezó el proceso y bueno, ya vamos por el segundo libro y siempre han estado muy a la escucha, son muy profesionales en lo que hacen y como autora es importante sentirse respaldado por su editorial también, ¿no? De sentirse escuchado en lo que uno quiere hacer como proyecto. Claro, claro. ¿Qué opinas acerca de que muchas veces no se da espacio a las escritoras que escriben para niños, que escriben infantil o que escriben juvenil? Bueno, yo pienso que de hecho en muchos ámbitos tenemos todavía un espacio por ir a buscar y ganar.
Y es cierto que, o sea, creo que la literatura ha evolucionado con los años. Las mujeres se han ido haciendo más presentes en este campo, pero siento que todavía hay mucha resistencia en algunos medios y sobre todo para llegar a la publicación también. Y creo que es lo que me parece bastante interesante en este momento con las escritoras contemporáneas, que hemos ido aumentando con el tiempo y abriéndonos un espacio que estoy segura que en algún momento va a llegar a abrir más campo, por lo menos en la literatura infantil, que todavía es bastante por explorar. Qué bien, me encanta. Sí, la verdad es que hay más nombres, ¿no? Ahora necesitamos más público, ¿verdad? Que lleguen los Exactamente. libros, necesitamos trabajar mucho en lo que es el circuito de distribución, que eso es lo que a veces nos cuesta todavía más trabajo, ¿no? Pienso también que una de las cosas que me intrigó al aprender de ti, al estudiarte, es que a pesar que tú llegaste niña, escribes en español. Y yo lo que he visto es que hay muchas escritoras que están escribiendo en inglés o francés, que tienen herencia hispana, que llegaron inclusive de adolescentes o de adultas, y que sin embargo están teniendo toda su obra en otro idioma que no es el español. Me imagino que fue una gran decisión para ti, porque además eres completamente trilingüe. Ujú. ¿Por qué español? Bueno, hay varias razones. La primera, decidí escribir en español, mismo si tengo algunos textos escritos en francés que publiqué con la revista Hispanofón. Decidí concentrarme en el español primero porque al llegar mi hijo entendí la importancia de que él conserve la lengua, de que la entienda y la ame tanto como la amo yo, porque la identidad de un pueblo pasa a través de la lengua. Si la lengua se pierde, el pueblo desaparece. Y para nuestros hijos, en un país extranjero, donde van a aprender el francés y el inglés en la vida de todos los días, pienso que es sumamente importante que también conozcan las lenguas de sus padres y que no olviden las raíces de dónde vienen, que es lo básico, y todos los valores que vienen con esa lengua, toda la cultura y esa historia que viene detrás. Creo que es importante para nuestros hijos como hijos de inmigrantes en este país, ¿no? Por otro lado, la segunda razón que me hizo guardar el español es que es una lengua tan rica y tan linda, o sea, es tan flexible, se presta tanto para crear metáforas, juegos de palabras, doble sentido, es como manejarla en los dedos, para mí hace parte de la esfera sensorial de la que hablo, ¿no? Es una lengua preciosa y creo que vale la pena que la gente la conozca más. De hecho, en Montreal hay muchas personas, por ejemplo, canadienses y otras culturas que están aprendiendo el español. En la universidad solamente camino en el corredor y ya todo el mundo entiende español, ya no puedo ni hablar en español, todo el mundo lo entiende. Entonces, creo que vale la pena publicar en nuestra lengua. Ay, gracias, gracias por decirlo así, me encanta. Y ahorita acabas de nombrar esta revista Hispanofón. Yo quiero agradecerle a Carlos Bracamonte. Se ve que tienen un gran compromiso con la literatura. Sacaron una nota nuestra de Hablamos Escritoras, de nuestra Ujú. visita a Canadá y la verdad es que nos da muchísimas, pues nos da emoción, ¿no? Saber que hay esos espacios que siguen difundiendo pues los esfuerzos tuyos como escritora y nuestros como Hablemos Escritoras, todo un proyecto que viaja por el mundo. Cuéntanos sobre Violeta. Violeta. Bueno, Violeta es una historia particular porque cuando era niña, mi mamá y yo teníamos muchas conversaciones a veces muy profundas y a veces un poco también descabelladas, ¿no? Y yo siempre vi en mi mamá una figura de una persona muy fuerte, muy imponente. Para mí siempre fue una figura de respeto y yo la llamaba gorila. Mm. La llamaba gorila porque un gorila para mí era alguien fuerte, alguien grande, muchísimo más grande que yo, con un temperamento, un carácter, pero también una nobleza. Y entonces empecé a imaginar un personaje hablando con mi mamá y yo le decía que ella era una gorila con rulitos de masmelo, plumitas rosas, que se ponía faldita y bailaba. Y empezamos a crear un personaje juntas que perduró en el tiempo, incluso a mis 30, hablábamos todavía de este personaje, de esta gorila. Y me dije, bueno, tengo que escribir algo algún día con este tema, ¿no? Y el año pasado decidí que quería empezar a hablarlo, pero quería utilizar este personaje en una historia de inmigración, porque cuando escucho alrededor mío hablar sobre los procesos de inmigración, sí, todos son difíciles de las diferentes perspectivas, pero a veces no tomamos el tiempo de hablar también de la parte positiva
de la inmigración, qué nos trae, porque hay cosas que estamos obligados a renunciar cuando nos vamos de nuestro país, pero hay muchas otras que vienen con esto. Son oportunidades que llegan, otras cosas que explorar también, que te van construyendo una identidad diferente también. Entonces, tomas todo de diferentes lugares y construyes una nueva persona. Y es más o menos el proceso que viví yo y desde mi punto de vista personal quería abordarlo de esta manera para nuestros niños y para los adultos, que sí hay procesos que son difíciles, pero también hay unos que valen la pena vivirlos y de ir a buscar ese sueño, porque para mi mamá tal vez no fue una lección venir acá, fue una, le tocaba o le tocaba, pero para mí fue un sueño. Las dos teníamos dos ideas muy diferentes de cuando nos veníamos para acá. Para mí era lo que yo veía en las películas, ¿sabes? Como el sueño americano, pero en canadiense, la casa, la nieve, el muñeco de nieve, todas estas cosas, yo lo veía desde mi mundo de niña. Y fue eso lo que quise plasmar en el libro de Violeta. ¿Cómo le puedes presentar eso al niño? ¿Cómo el niño lo puede vivir y transformarlo más tarde en una experiencia linda para él, llena de oportunidades? Y bueno, después vino el contexto de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y quise tener una palabra de una dedicatoria para los inmigrantes, de hecho, en el mundo entero, que han pasado por cosas difíciles, pero que se han mantenido de pie por y para su familia. Qué Eso fue lindo. Violeta. Qué lindo, qué necesario. No sabes, de veras me emociona oírte porque sí, la migración tiene otras caras y también da oportunidades y es una manera también de agradecer al país que te Ujú, acoge y obviamente también tiene una cara fuerte y en donde hay racismo, donde hay, no sé, xenofobia y tantas ujú. cosas, pero también tiene esta otra, ¿no? Y me encanta tu imagen de hacer un muñeco de nieve, ¿no? Viniendo además de un país en donde, bueno, no hay nieve suficiente, si es que en algún momento la hay para hacer un muñeco. Es Ujú. muy simbólico, ¿no? Lo que estás diciendo. Pues muchas felicidades, Camila. Gracias por venir hoy. Hablemos Escritoras. Gracias por escribirle a los niños. Gracias por pensar que de alguna manera tu literatura puede también despertar su imaginación, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es absolutamente maravilloso lo que está sucediendo en las letras en español en todo el continente. Los libros llegan no nada más a los adultos, sino también a los niños. Camila Ramos nos deja hoy muy inspirados, con muchísimas ganas de seguirla leyendo y de seguir viendo su producción, que seguramente será mucha, será abundante. Hablemos Escritora se produce en Austin, Texas, y llega a todos ustedes gracias a un gran trabajo que se hace tras bambalinas. Día a día, cada semana, subir nuestros podcasts, hacer presentaciones de libros, hacer reseñas, hacer audiolibros, hacer traducciones y ahora además lanzar esta plataforma Somos Literatura, en donde pronto estará también representada Canadá, es un reto maravilloso. Nos motivan las voces de estas escritoras, de las críticas, de las traductoras, de las editoras. A mí me emociona cada episodio. Vengan, emociónense con nosotros y no dejen de seguirnos en las redes, en nuestro newsletter y en todos los lugares en donde ustedes escuchan sus podcasts. Hasta la próxima. Todos los derechos reservados 2025.